Hola, el siguiente tema que hay que platicar es la rebeldía, ¿sí? Que está relacionada con el tema anterior, el de las actitudes del demandado frente a la demanda o al emplazamiento, ¿sí? Ah, Además de todas las actitudes que puede adoptar y que ya vimos en el video anterior, también se puede constituir en rebeldía, es decir, no contestar la demanda, ¿sí? Dejar que las cosas simplemente sucedan, ¿sí? Se llama rebeldía o contumacia. Al rebelde también se le llama contumaz. ¿Sí? Es una palabra correcta usada incluso en los libros de procesal civil o de teoría del proceso. ¿Vale? Como concepto, la rebeldía es la falta de comparecencia de una de las partes o ambas respecto de un acto procesal determinado o en relación con todo el juicio. ¿Sí? Es decir, la rebeldía no solo es omitir contestar la demanda, sino también no ofrecer pruebas, no contestar una vista, no desahogar una prevención, etcétera, ¿sí? Ante eso, cuando hay omisión de nuestra contraparte, lo que nosotros vamos a hacer es acusar la rebeldía. Por ejemplo, y decimos, acuso la rebeldía de la parte actora, de la parte demandada, por no haber ofrecido pruebas dentro del plazo concedido para ello, ¿sí? El juez lo declara rebelde y sigue la siguiente etapa procesal. De hecho, acusar la rebeldía es uno de los efectos que tiene es que el juicio cambia de etapa. Si acusamos la rebeldía por no contestar la demanda, entonces se abre el juicio a pruebas. Si es rebeldía por no ofrecer pruebas, entonces se pasa inmediatamente al desahogo. Si es rebeldía porque ya no se ofrecieron pruebas, también se puede pedir que se cite, perdón, que se abra el juicio a alegatos. Se acusa la rebeldía, por ejemplo, por no expresar alegatos y entonces se cita sentencia. ¿Se dan cuenta? Entonces la rebeldía es algo de todos los días para los abogados postulantes, ¿sí? Y por supuesto los funcionarios judiciales, ¿sí? Bien, ahí tienen el concepto y ahora los efectos de la rebeldía, ¿sí? Declarar rebelde a alguien tiene efectos procesales, ¿sí? La primera es que se les va a declarar confeso fictamente de los hechos que ha dejado de contestar, ¿sí? Literalmente el acuerdo que recaiga a la promoción, al escrito que ustedes presenten acusando la rebeldía, uh, por no contestar la demanda, va a ordenar o van a pasar principalmente tres cosas. La primera es que se va a ordenar que de ahí en adelante al demandado ya no se le va a volver a buscar y se le va a notificar, este es el efecto, se le va a notificar por cédula o por lista, depende del estado en el que ustedes estén y el tipo de notificaciones que manejan, ¿sí? Pero bueno, se le va a notificar de ahí en adelante por cédula o por lista. Ese es el primer efecto. El segundo, insisto, creo que ya me lo había brincado, es declararlo confesamente de los hechos que ha dejado de contestar, ¿sí? Es decir, si yo digo algo y tú no lo controviertes en un juicio, mi contrario no lo controvierte, entonces se le declara confeso, ¿sí? Y una confesión, aunque sea ficta, pues tiene valor al momento de citar, al momento de dictar la sentencia, ¿sí? Vamos, están declarados confesos. Y la tercera es la retención de bienes si es necesario para asegurar el objeto del juicio. Esto depende de la acción que se trate, ¿sí? Esta es una especie de medida precautoria que se utiliza para asegurar los bienes y una vez que se dicte sentencia, pues haya donde ejecutar, ¿sí? Y no vaya el demandado a dilapidar los bienes que sirven como prenda general tácita, ¿sí? Sobre esos bienes va el actor a ejecutar justamente la sentencia que se dicte, ¿vale? Esos son los efectos de la rebeldía. Ahora, ah, tenemos que platicar también sobre sanciones al litigante rebelde, ¿sí? Para empezar, una vez que ha sido declarado rebelde alguien por no contestar la demanda, ¿sí? Ya no puede contestar los hechos en el futuro, ya no puede referirse a ellos. Y aunque lo haga en el escrito, el juez tiene la obligación, ¿sí? De ya no tomar en cuenta esas manifestaciones, ¿sí? Aunque los acepte o los, ¿cómo se llama? O los niegue, pues ya no va a tener ningún efecto, ¿sí? Ahora, si los confiesa, pues es una confesión expresa, entonces, pues puede incluso resultar peor, ¿sí? Referirse a los hechos para confesarlos una vez siendo declarado rebelde, ¿sí? Es algo que no debiera pasar, ¿vale? Ahora,
Así como tiene sanciones, el rebelde también tiene derechos, es decir, tiene, puede participar el juicio ya de manera limitada sin referirse a los hechos, pero puede hacer varias cosas. Por ejemplo, puede ser admitido como parte en cualquier momento, puede comparecer en cualquier etapa y se le va a considerar ya como parte y se le va a dar acceso al expediente, etcétera, ¿sí? Puede ofrecer pruebas sobre excepciones, ¿sí? Acreditando, por ejemplo, que estuve incapacitado, es decir, estuve rebelde porque estuve incapacitado y entonces ahora vengo a ofrecerte una prueba que es una prueba o perdón, o puedo ofrecer una excepción perentoria que como dijimos hace rato son las tendientes a destruir la pretensión o el fondo del asunto. Esas se les pueden admitir, ¿sí? También puede ofrecer pruebas en segunda instancia, ¿sí? Si es que estuvo impedido y acredita el impedimento. También puede pedir que se levante la retención o el embargo de bienes, si es que eso fuese procedente, y puede interponer apelación extraordinaria si fue emplazado por edictos, ¿sí? Esos son los derechos del litigante rebelde. Ahora, ya fuera de tema, suelo no extenderme en cosas que no están en el temario, pero esta parte, porque esas las vemos en clase, en presencial, pero es necesario, estimo que es necesario señalar lo siguiente, ¿sí? La litis se fija ¿sí? Una vez que el demandado ha contestado la demanda o el demandado ha reconvenido. Ahí se cierra la litis, ¿sí? Entonces, comparecer después del juicio ya no se pueden hacer grandes, ya no pueden, ya los derechos de defensa del que contesta tardíamente o más bien después de fijada la litis, ¿sí? Ya está bastante limitado. Son cosas que ya no se pueden tomar en cuenta para el juicio. Ya no pueden ser materia de pruebas, ya no pueden ser materia de alegatos ni nada, aunque sean ciertas, ¿sí? Ah, Trato de decirlo más claro. Una vez fijada la litis, esta ya no se puede modificar bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Todo lo que la contraparte diga o ofrezca como pruebas o alegue, ¿sí? Ya no puede ser tomado en cuenta porque ya está fijada la litis. La litis se fija con el escrito de demanda y la contestación, o en su caso con la reconvención y la contestación a la reconvención. Lo que no dijimos ahí ya no lo vamos a poder decir en el futuro. Y aunque lo introduzcamos después, ya no va a ser tomado en cuenta por el juez, ¿sí? Entonces, eso es algo que se puede hacer valer, por ejemplo, mediante una apelación, si se le admiten cosas, o bien simplemente a la hora de alegar, ¿sí? Le decimos al juez, esto ya no puede, pues ya no lo puedes tomar en cuenta porque fue ofrecido justamente después de que la litis quedó fijada, ¿vale? Esto me parece importante decirlo en extra a lo que es estrictamente el temario, ¿vale? Muchas gracias.